¿Quieres saber por qué Warren Buffett está vendiendo todas sus acciones? Quédate en este video. Las noticias piensan que todo va bien y por eso no hablan de la terrible crisis económica que el mundo está a punto de experimentar. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Cuándo comenzará? ¿Y qué puedes hacer tú para librarte de esta? Vamos a verlo. Así que hoy veremos la crisis económica mundial que se avecina. La SAMRU es un indicador económico propuesto por la economista Claudia Sham, que señala una posible recesión cuando la tasa de desempleo aumenta 0.5 puntos porcentuales o más con respecto a su valor mínimo en los últimos 12 meses. Su relevancia radica en su capacidad para alertar sobre la proximidad de recesiones de manera más rápida que otros indicadores tradicionales. Y es sumamente atinado, ya que durante crisis anteriores como la Gran Recesión en 2008 y la pandemia de COVID-19, la SAMRU demostró ser efectiva para reconocer signos tempranos de recesión, proporcionando a los gobiernos una ventana para implementar estímulos fiscales. ¿Quieres saber cómo se encuentra este indicador en la actualidad? Quédate hasta el final para enterarte. El temor a una recesión en Estados Unidos está causando grandes perturbaciones en los mercados financieros mundiales, con caídas en la renta variable y el fortalecimiento de activos refugio, como el yen y los bonos. Los decepcionantes datos económicos de Estados Unidos han intensificado las ventas masivas, afectando tanto a los mercados asiáticos como europeos. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 12.4%. En el pasado mes y los mercados bursátiles europeos también sufrieron fuertes pérdidas, especialmente en el sector bancario. Uno de los principales factores detrás de esta caída es la preocupación por una recesión en la mayor economía del mundo. En julio de 2024, Estados Unidos solo agregó 144,000 nuevas nóminas de trabajo y las expectativas estaban en 175,000, una cifra muy por debajo de las expectativas. Además, la tasa de desempleo subió al 4.3%, más de lo esperado por el mercado, el nivel más alto desde 2021, lo que ha generado preocupación sobre la desaceleración de la economía. A pesar de estos datos, la Reserva Federal ha insinuado la posibilidad de recortes de tasas de interés en septiembre, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. Las acciones bancarias fueron las más afectadas en Europa, con Ingroup cayendo un 6.8% y otros bancos como Société Générale, Deutsche Bank y Banco Santander registrando fuertes caídas. En el mercado de divisas, el dólar se debilitó frente al yen y el euro, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos alemanes también disminuyeron. A pesar de la volatilidad, algunos analistas, como Jane Hatzius de Goldman Sachs, consideran que el riesgo de recesión sigue siendo limitado debido a la solidez general de la economía y la capacidad de la Reserva Federal para ajustar rápidamente las tasas de interés si es necesario. Sin embargo, probablemente la información que te presentaré a partir de este punto haga cambiar de parecer a Jane Hatzius. En agosto de 2024, el ya mencionado indicador económico, SAMRU, sobrepasó el umbral crítico de 0.5 puntos tal y como estás viendo en pantalla, encendiendo una alarma preocupante sobre una posible recesión en Estados Unidos. Como ya te dije, esta regla ha sido confiable en la predicción de recesiones y durante los últimos 60 años ha sido un indicador preciso que anticipa caídas económicas de manera casi exacta. Pero, hey, no creas que esto sucederá mañana. Cuando la SAMRU llega a este nivel, suele tomar algunos meses antes de que la recesión realmente golpee, lo que puede explicar por qué la bolsa aún marca récords históricos. Sin embargo, la tendencia que señala esta regla es una advertencia clara de una inminente crisis. Indicador curvas de rendimiento de bonos de Estados Unidos. Otro indicador clave que apunta a una recesión es la curva de rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense. La curva compara los bonos a 10 años con los bonos a 2 años.
Normalmente, los bonos a largo plazo tienen rendimientos más altos, pero cuando se invierte la curva, como ocurre a día de hoy, significa que los inversores ven un futuro económico sombrío y prefieren inversiones más seguras a corto plazo. Este fenómeno de curva invertida ha sido uno de los precursores más confiables de crisis económicas, ya que históricamente, cada vez que la curva se invierte, una recesión sigue. La situación actual muestra que la curva está volviendo a la normalidad, un síntoma de que las crisis podrían estar cerca. Indicador: Fear and Greed Index. Otro indicador, el Fear and Greed Index, mide las emociones que dominan el mercado: miedo y avaricia. Actualmente el índice está en la categoría de miedo, lo que significa que los inversionistas están demasiado cautelosos, temiendo una posible recesión. Sin embargo, este índice se ha recuperado un poco en las últimas semanas después de haber estado en miedo extremo, lo que sugiere que, aunque las expectativas de una recesión no ha desaparecido, los inversores están recuperando algo de confianza. Aún así, el miedo persiste, lo que explica las recientes ventas masivas de activos en la bolsa de valores. Y hay alguien que le ha prestado especial atención a estos 3 indicadores: Warren Buffett. Y personalmente creo que sus acciones son el cuarto indicador y probablemente el más importante. El sexto hombre con más dinero en el mundo ha estado actuando estratégicamente en los últimos tiempos. Recientemente ha vendido grandes posesiones en su portafolio, incluyendo una porción significativa de acciones de Upwork, sumando más de $75,000 millones en ventas. Esta decisión ha dejado a Buffett con más de $270,000 millones en dinero líquido, lo que plantea 2 preguntas cruciales. ¿Por qué quiere tener tanto dinero líquido? ¿Se está preparando el empresario estadounidense para una gran crisis económica? Es muy posible. Históricamente, Buffett ha sido conocido por su enfoque oportunista durante las crisis financieras. Durante la Gran Recesión en 2008, utilizó su capital para adquirir activos a precios muy reducidos, aprovechando las bajas valuaciones en el mercado. Es probable que, si se produce un colapso económico similar, Buffett vuelva a aplicar esta estrategia. Con tanto dinero líquido a su disposición, podría adquirir acciones de empresas infravaloradas o debilitadas por precios demasiado bajos. Además de acciones, Buffett podría invertir en otros sectores durante una posible crisis. Las propiedades inmobiliarias tienden a bajar de precio durante una recesión, por lo que podría adquirir bienes raíces comerciales o residenciales a precios bajos. También podría considerar la compra de activos productivos e industrias esenciales que mantengan valor durante tiempos de incertidumbre económica, como la energía o el sector de alimentos. Como muchos países en el mundo, también enfrenta un periodo económico difícil, con un crecimiento desacelerado y un alza en los precios que está afectando tanto a empresas como a consumidores. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro ha agravado la situación, generando incertidumbre y amenazando con un mayor impacto económico en diversas regiones del país. En este escenario, empresarios, académicos y autoridades han decidido unirse para discutir temas clave como la competitividad regional, la movilidad sostenible y el desarrollo urbano. ¿Será posible que los grandes empresarios de distintos países se unan y logren algo? No lo creo. Esto es algo mucho más grande que ellos. Por cierto, hace poco hice un video de cómo podemos ganar dinero en medio de una crisis. Visítalo si quieres salir ganador de la crisis económica que se avecina próximamente. Pero quiero saber lo que piensas. ¿Qué opinas de las acciones de Warren Buffett? ¿Consideras que él sabe algo que nosotros no? Comenta ahí abajo. Estaré leyendo lo que escribas.